Durante la 74ª edición del Festival de Cannes, la directora Julia Ducournau presentó la película con la que se llevaría la codiciada Palma de Oro. Solo que Titán no pasó a la historia por este hecho, sino porque durante la proyección muchos asistentes no pudieron soportar la crueldad y crudeza de ciertas escenas, lo que las llevó a tener un shock emocional llegando al desmayo. Aún así, lo más impresionante es que no era la primera vez que Julia Ducournau lograba esto en Cannes. Es por esto que en esta ocasión hablaremos de las películas que causaron más que simples sustos y que llevaron a la mente del espectador más allá, creando una reacción física y hasta psicosis colectiva. Secuencias tan realistas, tan perturbadoras o con un sonido tan agresivo que el cuerpo humano simplemente dice: hasta aquí hemos llegado. La historia del cine está llena de estos incidentes: ambulancias aparcadas en las puertas de la sala, noticias sobre histeria colectiva y directores que con orgullo, un poco retorcido, coleccionaban anécdotas de espectadores que se quedaban inconscientes en la butaca. Hoy vamos a repasar los casos más notorios, desde clásicos que sorprendieron a un público inocente hasta el terror moderno que lleva el gore y la tortura a límites que no te puedes ni imaginar. Vamos a analizar qué escenas exactas causaron estas reacciones, por qué funcionaron tan bien y, lo más importante, vamos a ver la evidencia que lo demuestra. Así que prepárate, porque estas son las historias de cuando el cine rompió a la gente. Empezamos con la que probablemente es la madre de todas las películas que provocan pánico. Cuando El exorcista de William Friedkin se estrenó en 1973, no fue solo una película, fue un fenómeno cultural que desató una histeria masiva en todo el mundo. Para entender el porqué, hay que situarnos en esa época. La moralidad en los 70 estaba en debate. La sociedad y la libertad iban en un camino cada vez más secular, pero aún existía el miedo a lo demoníaco y profano. La película, basada en una novela que se inspira en un supuesto caso real, cuenta la posesión de Regan, una niña de 12 años, y lo que Friedkin puso en la pantalla no se parecía a nada que se hubiera visto antes. No era el terror gótico de fantasmas en castillos, era un horror crudo, en una casa normal, y tan blasfemo que se sentía peligrosamente real. Las escenas no paraban de destrozar la atención del público, creando un ataque constante a los nervios. Las escenas de Regan ya eran perturbadoras, pero la película cruzó todas las líneas con la famosa escena de la crucifixión. Sí, esa donde se profana a sí misma con un crucifijo. Para el público mayoritariamente cristiano, esto era un sacrilegio filmado, un ataque directo a sus creencias, herejía. Luego estaba el icónico vómito verde, que quizás hoy nos parece casi un meme, pero en 1973, ver a una niña vomitar ese proyectil verde sobre un cura fue tan choqueante que las reacciones físicas fueron inmediatas. Y la cereza sobre el pastel demoníaco, la cabeza girando 360 grados y la caminata de araña, que ni siquiera estaba en el montaje original, pero cuya leyenda circulaba y la convirtieron en una película maldita. Las reacciones del público fueron brutales y los reporteros no dudaron en documentarla. Los noticieros de aquellos tiempos mostraron cómo había gente formada para entrar al cine con caras de emoción y duda ante lo que iban a ver, pero al salir, esa cara cambiaba. Era pálida, parecía que habían ido a la guerra, pues temblaban, lloraban y tenían las facciones desencajadas. Los cines reportaban desmayos, ataques de pánico, vómitos en la sala. Llegó a ser tanto el pánico que se creó gracias a estos dimes y diretes, que incluso se dijo que hubo quien sufrió un ataque al corazón y hasta un aborto espontáneo. Obviamente esto queda como una leyenda que no se pudo confirmar. Lo que sí está comprobadísimo es que muchos cines empezaron a contratar ambulancias para que se quedaran en la puerta, listos para atender a los espectadores. En algunas ciudades hasta repartían sales para reanimar a los desmayados. Mientras tanto, el director William Friedkin estaba orgulloso. Él quería crear una experiencia visceral, no solo dar miedo. Usó técnicas agresivas como disparar armas en el set para que los actores se asustaran de verdad, y un diseño de sonido con ruidos subliminales como zumbidos de abejas para crear un malestar que el público no sabía de dónde venía. El exorcista no solo asustó a la gente, la traumó. Hizo que muchos se cuestionaran su fe
y logró algo que muy pocas películas consiguen: traspasar pantalla y provocar un pánico social real y tangible. 40 años después, en 2016, una película francesa debutó en el Festival de Cannes y se ganó una reputación terrible en el Festival de Toronto. Su nombre: Crudo. Dirigida por Julia Ducournau, la misma que Titán, Crudo usa el body horror y el canibalismo como una metáfora del despertar sexual. La historia sigue a Justine, una joven vegetariana de toda la vida que entra en la facultad de veterinaria. Durante una novatada, la obligan a comer un riñón de conejo crudo, y ese pequeño acto desata en ella un hambre prohibida por la carne humana. Lo que hizo que Crudo fuera tan potente no fue solo el gore. A diferencia de un slasher, la violencia aquí es íntima y asquerosamente realista. Ducournau no se centra en la matanza, sino en las sensaciones. Hubo 2 escenas que lograron desconectar al público de la realidad, llevándolos a la inconsciencia. La primera es la propia transformación de Justine. Tras probar la carne, su cuerpo reacciona con una erupción cutánea brutal. La vemos rascarse y rascarse cada vez más violentamente hasta sangrar. Es una imagen prolongada y muy gráfica, pero la escena que rompió al público de Toronto es otra. En un accidente bastante tonto, la hermana de Justine casi se corta un dedo por completo. Mientras Justine intenta ayudarla, su nuevo instinto se apodera de él, y la cámara no se aparta mientras Justine, con una mezcla de horror y curiosidad, empieza a chupar y luego a morder el dedo ensangrentado de su hermana. El sonido del hueso crujiendo y la visión de la carne desgarrada crearon un cóctel insoportable para muchos. Los reportajes del Festival de Toronto de 2016 se hicieron virales. Varios medios confirmaron que durante la proyección, algunos espectadores se desmayaron. El responsable del marketing del festival admitió a The Hollywood Reporter que la película fue demasiado para un par de clientes y que tuvieron que llamar a una ambulancia para atender a las 2 personas. La propia directora confirmó los incidentes. ¿Pero por qué fue tan impactante? Porque Crudo no va de monstruos, va sobre nosotros. El canibalismo aquí no es un acto de un loco, sino un deseo natural que se manifiesta de la forma más tabú que existe. La película te obliga a empatizar con el hambre de Justine, y cuando finalmente cede, la transgresión se siente personal. Esa combinación de un tema tan perturbador con un realismo casi clínico fue lo que hizo que el cerebro de algunos espectadores simplemente se apagara como autodefensa. A finales de los 90, una película independiente cambió las reglas del terror y, de paso, provocó traumas a toda una generación. El proyecto de La Bruja de Blair no causó desmayos por su sangre o violencia. De hecho, apenas enseña nada. Su poder estaba en 2 cosas: una campaña de marketing genial y un uso de la cámara en mano que te destrozaba por dentro. La película se vendió como metraje encontrado real. Su campaña de marketing, una de las primeras en usar internet a lo bruto, presentaba la historia como un caso real de 3 estudiantes desaparecidos. Se crearon páginas web con informes policiales falsos y biografías de los desaparecidos. Para cuando la película se estrenó, muchísima gente creía que iba a haber un documental, y esa creencia lo cambió todo. No sentían la seguridad de estar viendo actores. Sentían que estaban viendo los últimos momentos de personas reales. El segundo factor, y el culpable de las reacciones físicas, fue el estilo visual. Toda la película está grabada con las cámaras de los protagonistas, resultando en una imagen temblorosa, caótica y agobiada. La combinación de esta cámara inestable con la tensión psicológica provocó un fenómeno conocido como cinetosis, o mareo por movimiento. Tu cerebro se vuelve loco. Los ojos le dicen que te estás moviendo caóticamente, mientras que tu oído interno, que controla el equilibrio, le dice que estás quieto en una butaca. Esa contradicción es la que causa náuseas, mareos y, en casos extremos, vómito. Las escenas más famosas por causar esto eran las de pánico, sobre todo cuando corrían por el bosque de noche con la cámara o iluminando a los árboles de forma frenética. El clímax dentro de la casa abandonada, con la cámara temblando mientras Heather busca a su amigo a gritos, es el punto álgido de esta técnica.
Los informes de gente vomitando en los cines fueron tan comunes que los cines empezaron a ofrecer bolsitas. La gente salía de la sala sintiéndose enferma de verdad. El impacto de creer que era real, sumado al ataque físico de la cámara, creó una experiencia irrepetible en estos tiempos. El proyecto de La Bruja de Blair demostró que el terror más efectivo no es lo que ves, sino lo que sientes. En una época en la que el terror se había vuelto más psicológico, la saga Terrifier llegó como un puñetazo en el estómago para recordar al mundo el poder del gore extremo. Si la primera película fue una carta de presentación para su villano, Art el payaso, Terrifier 2 fue la ópera de 2 horas y media de sadismo y brutalidad que puso a prueba la resistencia de cualquiera. Financiada en parte por los fans, la película de Damien Leone no tenía las cadenas de un gran estudio. Le daba igual la clasificación por edades. Su único objetivo era contentar a los fans del horror más hardcore, y vaya si lo consiguió. La trama es simple. Art el payaso resucita y aterroriza a una chica, Sienna, y a su hermano. Pero la trama es solo la excusa para una serie de asesinatos que son legendarios por su crueldad. La película se hizo famosa en redes sociales no por su publicidad, sino por los testimonios de espectadores que no pudieron soportarla. Empezaron a circular tweets y fotos de gente desmayada, de ambulancias en los cines y de gente vomitando. Un usuario tuiteó: "Mi amigo se desmayó y el cine llamó una ambulancia. Muy recomendable". La mayoría de estas reacciones sucedieron durante la conocida escena del dormitorio, la cual es una secuencia de violencia larga y sádica. En ella, Art ataca a una de las amigas de Sienna, y lo que sigue es un daño metódico y espantoso. La desolla, la mutila, le echa sal y lejía en las heridas, y todo se muestra con un detalle clínico y unos efectos prácticos asquerosamente realistas. La escena dura varios minutos y no te da ni un respiro. La cámara retosa ante cada acto de brutalidad. El propio director, Damien Leone, reconoció los informes. Dijo en una entrevista: "Me hubiera encantado que un par de personas se fueran. Creo que es como una medalla de honor porque es una película intensa. No quiero que la gente se desmaye o se haga daño, pero es surrealista". El equipo de producción incluso publicó una advertencia oficial para la gente con estómago débil o problemas del corazón. ¿Qué hizo que Terrifier 2 fuera tan brutalmente efectiva? Primero, su villano. Art el payaso no habla, solo hace caras grotescas mientras comete actos depravados. Segundo, el compromiso con el gore práctico. La sangre y las tripas parecen reales. Y por último, la duración de las escenas. Leone te atrapa en el sufrimiento, generando una impotencia y un asco que pueden sobrecargar tu sistema nervioso, al no dejarte escapar y hacerte cómplice de su sadismo. Terrifier 2 se volvió viral precisamente por esto. La gente iba al cine por el morbo y para ver si aguantaba el reto. El terror no es el único género que ha causado estos efectos en los espectadores. A veces la realidad es mucho más perturbadora que cualquier fantasma. Ese es el caso de 127 horas, la película de Danny Boyle sobre la historia real de Aron Ralston, un montañero que se quedó atrapado en un cañón cuando una roca le aplastó el brazo. La película te atrapa junto con James Franco, que interpreta a Ralston en esa grieta. Sientes su sed y su desesperación, pero todo el que conocía la historia sabía lo que iba a pasar. El momento en que Ralston, después de 5 días, decide amputarse su propio brazo para sobrevivir. Y Danny Boyle no se guardó nada. La escena de la amputación es una de las más difíciles de ver del cine moderno. No es especialmente sangrienta si la comparas con una película gore, pero su realismo es absoluto. La escena empieza cuando Ralston se da cuenta de que tiene que romperse los huesos del brazo. La cámara se acerca mientras usa la roca para hacerse palanca. Pero aquí, el verdadero protagonista es el sonido. No oyes una fractura de película. Oyes un crujido sordo, húmedo y largo. Un sonido que sientes en tus propios huesos y cuya sensación recorre tu cuerpo hasta tus oídos. Una vez rotos los huesos, empieza a cortar con una navaja multiusos barata y sin filo. Y de nuevo, la cámara es implacable. Pero el momento que hizo que la gente se desmayara fue cuando la navaja se topa con un nervio. La pantalla se vuelve blanca.
El sonido es un zumbido agudo y vemos al nervio como una cuerda de guitarra vibrar antes de ser cortado. Es dolor en estado puro que casi puedes sentir. Las reacciones fueron inmediatas. En los festivales de Tulare y Toronto se reportaron múltiples casos de desmayo, vómitos y ataques de pánico. La noticia corrió como la pólvora, así que el público ya iba advertido. Aún así, mucha gente se salió de la sala. Lo que hace que esta escena sea tan insoportable es que sabemos que esto pasó de verdad. No es ficción, es un acto de supervivencia desesperada. Te obliga a preguntarte, ¿qué haría yo? Y la respuesta que te da la película es tan brutalmente honesta que el cerebro de algunos espectadores simplemente dijo, nos vemos, y activó el botón de reinicio. Y llegamos a una obra deliberadamente hecha para agredir al espectador, tanto que su proyección en Cannes en 2002 se convirtió en una leyenda de caos y gente huyendo de la sala. Hablamos de Irreversible, de Gaspar Noé. Irreversible no es una película de terror, es un drama de abuso y venganza contado al revés. Empieza por el final y va retorciéndose hasta un principio feliz, con la frase, el tiempo lo destruye todo. Esta estructura es clave, porque te obliga a ver las consecuencias antes de saber las causas, hundiéndote en el caos. El ataque al espectador empieza en el segundo 1. Los primeros 30 minutos de la película usan una frecuencia de sonido infrabajo de 28 Hz. Es un sonido que casi no oyes, pero tu cuerpo lo siente. Recuerda que estas frecuencias pueden provocar ansiedad, malestar y náuseas. Noé lo usó a propósito para poner al público nervioso antes de que pasara nada, y lo combinó con una cámara frenética y giratoria que marea y confunde. La primera explosión de violencia es la escena del extintor. Un personaje, buscando al hombre que abusó de su novia, agarra un extintor y le aplasta el cráneo a un tipo, que además es el equivocado. La cámara se queda fija y nos obliga a ver durante más de 1 minuto cómo la cara de ese hombre se convierte en una masa de sangre y hueso. El sonido es insoportable. Es una de las escenas de violencia más realistas jamás filmada. Pero la secuencia que cimentó la leyenda de la película es la del túnel. En un plano secuencia de 9 minutos, vemos cómo el personaje de Mónica Bellucci es horrorosamente mancillada en un túnel. La cámara no se mueve, no hay música, solo los sonidos crudos del ataque. 9 minutos es una eternidad. Noé te atrapa en ese túnel, te convierte en un testigo impotente. No hay escapatoria. La intención no es disfrutar la violencia, sino confrontarte con su duración y su frialdad en tiempo real. La reacción en Cannes fue legendaria. De 2.400 personas, más de 250 se fueron de la sala. Hubo gritos, insultos al director y gente llorando y vomitando. Fue un escándalo. Irreversible está en la cima de esta lista porque su impacto físico no es un efecto secundario, es el objetivo principal. Gaspar Noé usó todo, sonido, cámara y una historia implacable para crear una experiencia físicamente dolorosa. Quería que sintieras la violencia, no solo que la vieras. Es una prueba de resistencia y un recordatorio de que el cine puede ser un arma apuntando directamente a tu sistema nervioso. Desde la histeria del exorcista hasta el asalto sónico de Irreversible, estas películas demuestran que la línea entre la emoción y la reacción física es muy, pero muy fina. No solo son historias, son experiencias diseñadas para colarse en tu cabeza y juguetear con tu cuerpo. Nos recuerdan que el arte, en sus formas más extremas, no solo quiere ser visto, sino también sentido de una forma profunda y corporal. El cine puede hacernos gritar de miedo, pero como hemos visto hoy, también puede silenciarnos por completo, dejándonos sin aliento en la oscuridad de la sala. Cuéntame qué película te ha hecho sufrir físicamente. ¿Hay algunas que no hayas soportado ver? Te leo en los comentarios. Te recuerdo que la mejor forma de apoyar a este canal es suscribiéndote y activando las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Además, abajo de este video encontrarás un botón con el pulgar hacia arriba. Ahí debes darle clic para ser el visitante de la semana. Pero si quieres convertirte en un héroe,
o heroína de este canal y nos estás viendo desde tu celular, regálame un hype. Si crees que estas películas que listamos aquí no te provocan nada, te invito a ver el video que hice sobre películas que te harán sentirte perseguido. La paranoia es uno de los temas recurrentes en las películas, pero hay algunas que logran que esa sensación brinque al espectador, dejándolo con el miedo de no estar solo. Así que si quieres conocer esta lista, da clic en la imagen que aparece en la pantalla o bien en el link que te dejo en la descripción. Te espero allá. Total, nadie te está vigilando. ¿O sí?